Pues nada, buenos días, soy María Magallón. En primer lugar, agradeceros la invitación para dar esta charla y, por supuesto, gracias a toda la asociación por la beca Amadeu Monteiro, que es la que nos permite seguir investigando y, en concreto, desarrollar este proyecto de investigación en terapias antioxidantes en el déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces, un poco a raíz de la charla de Paco, resumir unos cuantos puntos que son clave para las terapias antioxidantes. Entonces, en primer lugar, Paco os ha hablado del estrés oxidativo, que, en resumen de lo que ha dicho Paco, en el organismo hay una serie de sustancias, que son las especies reactivas, que realizan una serie de funciones, pero que tienen que estar en equilibrio con otras especies, que son las especies antioxidantes, y estas deben de estar en equilibrio para el correcto funcionamiento de la célula. Cuando haya un desequilibrio y estas especies reactivas aumenten, se produce lo que llamamos como estrés oxidativo, que, como bien ha dicho Paco, se ha demostrado que está implicado en el déficit de alfa-1 antitripsina, tanto en la enfermedad pulmonar como en la hepática. En segundo lugar, como bien sabéis, la única terapia aprobada para el déficit de alfa-1 antitripsina es la terapia de aumento. Sin embargo, solamente sirve para tratar la enfermedad pulmonar, mientras que para la enfermedad hepática, como llevamos comentando toda la mañana, no existe un tratamiento eficaz contra la enfermedad hepática. Por tanto, es obvio que se necesita investigar sobre nuevas opciones terapéuticas en el déficit de alfa-1 antitripsina. Y entonces, visto que el estrés oxidativo estaba implicado en estas, ¿por qué no probar con un proyecto sobre terapias antioxidantes? Entonces, por todo ello, en primer lugar voy a hablaros voy a dividir la charla en dos partes. En primer lugar, os voy a hablar de un estudio que hemos hecho, el último que hemos hecho previamente, que es el estudio de estrés oxidativo, y fue un poco a partir del cual surgió la idea de comenzar el proyecto de las terapias antioxidantes. Entonces, como digo, hemos realizado un estudio que trata de estudiar el estrés oxidativo en neutrófilos de pacientes y bajo condiciones de hipoxia. Entonces, para que entendamos qué se pretende en este estudio, tenemos que conocer la relación que existe entre el déficit de alfa-1 antitripsina, los neutrófilos y la hipoxia. Entonces, quería comentar un poco qué es esto de los neutrófilos y de la hipoxia. Ya se me ha adelantado el doctor Antonio, entonces esto me ayuda bastante. En primer lugar, los neutrófilos, como bien ha dicho él, son células del sistema inmune, son un tipo de lo que solemos llamar como glóbulos blancos. Son células que se encargan de luchar contra esas infecciones. Entonces, de forma normal, cuando hay una infección o un proceso inflamatorio en el pulmón, aparecerían los neutrófilos, que van a liberar una serie de sustancias para tratar de atacar a estos patógenos. Entre ellas estarían proteasas como la elastasa o la tripsina, de las que han hablado anteriormente, y también esos neutrófilos generan estrés oxidativo para tratar de atacar a estos patógenos. Una vez la infección esté controlada, es cuando aparece la alfa-1 antitripsina, para tratar de detener la acción de los neutrófilos y volver a una situación normal. Sin embargo, en los pacientes los niveles de alfa serán más bajos y no serán suficientes para detener esta cascada de reacciones. Entonces, los neutrófilos seguirán activos, seguirán liberando todas esas sustancias y acabarán dañando la pared del pulmón. Por tanto, por todo ello, los neutrófilos son clave en el déficit de alfa-1 antitripsina, y por eso los elegimos como objeto de estudio en este proyecto. Otro aspecto importante es el concepto de hipoxia. La hipoxia simplemente significa bajos niveles de oxígeno. Entonces, lo que queríamos hacer era poner estos neutrófilos en una situación de hipoxia, que es la que normalmente se encuentran en el pulmón. O sea, de forma normal, cuando hay una infección, llegan todas esas células que van a consumir oxígeno, se van a reducir los niveles de oxígeno y, por tanto, los neutrófilos van a trabajar en condiciones de hipoxia. Sin embargo, los estudios que se habían hecho hasta el momento con neutrófilos se hacían a niveles atmosféricos de oxígeno, es decir, al 21%. Por tanto, nosotros nos planteamos estudiar qué pasaba con el estrés oxidativo en los neutrófilos de pacientes
cuando estos están a niveles bajos de oxígeno. Entonces, ¿cómo estudiamos esto? Pues bueno, en primer lugar, se reclutaron tanto pacientes como voluntarios sanos. A estos se les hacía una extracción de sangre simplemente y a partir de ahí nosotros aislábamos los neutrófilos, que después cultivamos en condiciones de hipoxia, bajos niveles de oxígeno, y entonces estudiamos distintos parámetros, entre ellos parámetros de estrés oxidativo. Bueno, simplemente como veis en esta tabla, todos los pacientes reclutados eran niños y como en el estudio anterior que ha comentado Paco, eran niños sanos, no tenían ningún tipo de alteración pulmonar ni hepática. Y esto fue lo que nos encontramos. En primer lugar, estudiamos, como digo, este equilibrio. En primer lugar, estudiamos las especies reactivas, que son estas, y nos encontramos que en todos los casos que habíamos medido, todas las especies en los neutrófilos de pacientes ZZ estaban aumentados respecto a los controles MM. Por tanto, había más especies reactivas en los pacientes con déficit. Por otro lado, estudiamos también la segunda parte del equilibrio, los antioxidantes. Y entonces observamos justo lo contrario, que en todos los casos, en los pacientes ZZ, había menores niveles de estos antioxidantes que en los controles MM. Por tanto, obviamente este equilibrio estaba afectado y se estaba produciendo un estrés oxidativo. Este estrés oxidativo, como decimos, ataca a la célula. Entonces, queríamos ver si efectivamente había un daño en los componentes de la célula. Y entonces estudiamos las proteínas que efectivamente resultaron estar más oxidadas en los neutrófilos de pacientes ZZ que en los controles, y también estudiamos qué pasaba con los lípidos, que son las moléculas que recubren las membranas de la célula. Y igualmente nos encontramos con que hay mayor lípidos oxidados que en los controles MM. Por tanto, como conclusión, si nosotros estábamos observando que había más especies reactivas y menos antioxidantes, y por tanto que en los pacientes ZZ teníamos un estrés oxidativo, esto nos abría camino para iniciar un proyecto con terapias antioxidantes en el déficit de alfa-1 antitripsina, que es el proyecto que estamos iniciando actualmente. Entonces, como digo, en los pacientes nos encontrábamos estrés oxidativo, que ya habíamos visto que estaba implicado tanto en la enfermedad pulmonar como hepática, pero es que además nos encontramos estos dos artículos que nos hacían pensar que además el estrés oxidativo podría estar regulando la polimerización, es decir, la retención de la alfa dentro del hígado. Por tanto, si es verdad que este estrés oxidativo podría afectar a la retención del hígado, nosotros aplicando terapias antioxidantes no solo conseguiríamos restablecer ese equilibrio, sino que conseguiríamos liberar más cantidad de alfa al torrente sanguíneo. Por tanto, nos planteamos este proyecto en el que el objetivo es determinar si el tratamiento antioxidante podría aumentar la liberación de esa alfa-1 antitripsina que está retenida en el hígado, que saliese al torrente sanguíneo y que por tanto también consiguiese llegar al pulmón. Vale, ¿y cómo vamos a hacer todo esto? Pues bueno, en primer lugar necesitamos unas células sobre las que probar este tratamiento. Lo ideal sería conseguir hepatocitos del paciente y probarlos sobre este mismo. ¿Qué pasa? Que es una célula de difícil acceso, no podemos conseguirla, por tanto, nos planteamos realizar en el laboratorio un modelo celular del déficit de alfa-1 antitripsina, es decir, conseguir una línea celular que podamos mantener fácilmente en el laboratorio, pero que tenga las mismas características que una célula de un paciente con la mutación Z, es decir, que fabrique esos polímeros dentro de la célula. Entonces, el primer paso, como digo, sería crear ese modelo celular y probar sobre él el tratamiento antioxidante, para ver finalmente si efectivamente los polímeros se afectan o no. Y, en segundo lugar, cuando encontremos el antioxidante que nos pueda regular esto, conseguir células de paciente y ya así probarlo entonces en la misma célula del paciente. Entonces, el primer punto,
¿Cómo creamos un modelo celular en el laboratorio? Pues nosotros necesitamos fundamentalmente dos partes. Una sería el plásmido y otra serían las células. Entonces, el plásmido es, como ha dicho Paco, un fragmento de ADN que, digamos, contiene las instrucciones para que la célula pueda fabricar lo que nosotros le pidamos que haga. Entonces, en este caso, nosotros cogimos la guía de instrucciones para fabricar la alfa-1 antitrypsina, que es el mismo plásmido del que ha hablado Paco, que metían en los ratones y que fabricaba la alfa durante al menos un año. Claro, nosotros no queremos que la célula esté fabricando una proteína normal, queremos que esté fabricando la proteína con la mutación Z, que es la que va a provocar los polímeros. Por tanto, lo que hicimos fue hacer una mutagénesis dirigida y cambiar esa parte para que la guía de instrucciones sea la de la variante Z. Y esto lo metemos en unas células. En primer lugar, lo hicimos con las células HEC293 porque es una línea celular muy fácil de mantener en el laboratorio, con unas características muy sencillas y por tanto lo realizamos aquí. Además de que estas células no fabrican de forma normal la proteína alfa-1 antitrypsina y así nos aseguramos que toda la proteína que estén fabricando sea la de la variante Z. Y posteriormente estamos empezando a incluir estas dos líneas, que son células de hepatocitos que por tanto serían como más afines a nuestra enfermedad. Por tanto, en resumen, necesitamos la guía de instrucciones para fabricar la proteína Z y unas células a las que introducirles este plásmido para finalmente generar una línea que nos esté expresando la variante Z con polímeros dentro. Vale, entonces esto lo hicimos con las HEC293 y entonces nos quedaba confirmar que estas células efectivamente tienen la mutación Z. Hicimos para ello un genotipado, como veis, bueno, no sé si lo veis muy bien, pero os lo explico yo. En este gráfico serían las células antes de tratarlas. Arriba, como veis, solamente hay líneas rosas que indican la variante M, mientras que después de meterles el plásmido vemos que hay líneas moradas que indican la mutación Z. Por tanto, teníamos ya la mutación Z introducida en la célula. También hicimos secuenciación y aquí se observa que hay un doble pico, igual que aquí, que también nos está indicando que hay tanto M como Z. Y finalmente hicimos un Western blot en el que queríamos detectar los polímeros. Y como veis, en estas células, antes de tratarlas, no vemos nada de polímeros, mientras que en las células que sí que tenían el plásmido, se observa una banda que indica que efectivamente esas células están sintetizando polímeros. Bien, entonces ya tenemos un modelo celular sobre el cual probar nuestro tratamiento. Por tanto, el siguiente paso sería aplicar los antioxidantes a estas células. Hemos empezado con la N-acetilcisteína, que es un antioxidante muy común, y entonces lo que hicimos fue probar diferentes dosis de este fármaco a diferentes tiempos sobre las células que nos estaban expresando sus polímeros. Y entonces lo que observamos fue que efectivamente cuando esta línea azul detectamos la alfa liberada por esas células al medio. Observamos que en las células que no habían sido tratadas, la liberación de alfa al medio es más o menos de 12, mientras que en las células que habían sido tratadas con el antioxidante es más de 20. Por tanto, como conclusión podríamos decir que la N-acetilcisteína ha aumentado la liberación de la proteína alfa al medio. Bien, entonces ya hemos comprobado que el tratamiento con antioxidante sí que afecta a los polímeros y que es capaz de producir una mayor liberación al medio, es decir, fuera de la célula. Por tanto, como conclusiones que hemos conseguido hasta ahora, pues bien, hemos conseguido en primer lugar mutar, digamos, ese plásmido desde la variante M a la variante Z
Este plásmido lo hemos conseguido introducir en una línea celular y por tanto ya tenemos un modelo celular del déficit de alfa-1 antitripsina sobre el cual probar los tratamientos. Y además hemos comprobado que la N-acetilcisteína parece aumentar la liberación de la alfa al medio extracelular. Una vez hemos llegado hasta aquí, ¿cuáles son nuestros siguientes pasos? Pues bueno, en primer lugar, estamos tratando de intentar generar ese modelo celular en una línea de hepatocitos. Por otro lado, estamos probando otra batería de antioxidantes para ver si tienen los mismos o más efecto que la N-acetilcisteína. Por otro lado, también querríamos comprobar si este tratamiento con antioxidantes en combinación con la alfa es mejor o peor, juntos o separados. Y finalmente, una vez puesto a punto todo esto, sería cuando probásemos el tratamiento antioxidante en células de paciente y ver que efectivamente si esos resultados que vemos en células también lo hacen igual en las células de pacientes. Por tanto, en resumen, después de todo esto que os hemos contado, entonces teníamos, si esto es la célula va a consumir oxígeno. Este oxígeno será el que vaya creando esas especies reactivas de las que estamos hablando, que van a cumplir sus funciones dentro de la célula, mientras estén en equilibrio con las otras sustancias que son los antioxidantes. Cuando haya este equilibrio, cada uno realiza su función y entonces la célula funciona perfectamente. ¿Qué pasa si esas especies reactivas empiezan a aumentar? Lo que ocurre es que hay un desequilibrio que genera un estrés oxidativo y por tanto un daño en la célula. Estas especies reactivas van a empezar a atacar a los distintos componentes de la célula, que es lo que ocurría, como hemos visto, en el déficit de alfa-1 antitripsina. Por tanto, nosotros lo que queremos hacer es ver si una terapia antioxidante puede revertir este equilibrio y restablecerlo. Y por otro lado, y lo que es más interesante, ver si es capaz de sacar parte de la alfa al medio extracelular y por tanto disminuir estos polímeros que hay dentro de la célula, arreglando así la enfermedad hepática, pero a la vez si la alfa-1 antitripsina es capaz de salir, va a llegar más al pulmón y también podremos tratar de curar la enfermedad pulmonar. Y nada, esto es todo. Si tenéis alguna duda. Ahora sí que abrimos un turno de preguntas. ¿Alguien tiene que comentar algo? Bueno, gracias por la presentación y por vuestro esfuerzo en la investigación en esta enfermedad. Más comparando, yo soy científico, pero en otro campo, más comparando cómo está la ciencia en España. O sea que muchas gracias. Les quería comentar, una curiosidad, justo en el tema del estrés oxidativo. Curiosamente mencionabas la radiación ultravioleta como un potente oxidante. Pero curiosamente, de las pocas formas que tenemos los humanos de sintetizar vitamina D es tomando el sol. Supongo que el consejo, como todo, sería sí, pero con moderación. Pero la pregunta que iba a hacer es, ¿hay algún estudio que haya relacionado la funcionalidad del alfa-1 antitripsina con los niveles de la vitamina D? Me refiero en pacientes o algo así. No. De hecho, nosotros estamos hace tiempo pidiendo niveles de vitamina D en los niños para ver qué pasa, porque claro, son antioxidantes también, entonces puede ser una de las posibles explicaciones por qué hay ese aumento de estrés oxidativo, más allá de niveles bajos de glutatión y demás. ¿Cerebralmente no se observa a lo mejor una deficiencia de vitamina? No, hasta lo que hemos visto ahora no. Sí que hay diferencias en los niveles, no podría decirte ahora los datos porque todavía estamos recogiendo, pero sí que hay diferencias en los fenotipos, pero no sé si son estadísticamente significativas o no. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? La N-acetilcisteína es un tratamiento bastante habitual para
las depresiones, en problemas, cuando tenemos complicaciones pulmonares. ¿Se ha visto si al tomar la N-acetil sube el alfa-1 en sangre? El alfa no se ha estudiado, no. Que yo sepa, no. O sea, uno de los antioxidantes que pensamos es la N-acetilcisteína porque está muy estudiada, se lleva suministrando a los pacientes desde hace mucho tiempo y tiene capacidad antioxidante, además de ser mucolítica y demás. Pero no, estudios con esto no se ha hecho. No sé, tendría que ver si hay algún estudio, pero yo creo que no. Donde hayan visto específicamente pacientes con alfa tratados con N-acetilcisteína, no sé, no, en principio no. Ya os digo, la idea, bueno, como muy bien ha comentado María, al final es probar varios antioxidantes porque no todos tienen las mismas rutas de señalización dentro de la célula. Entonces, cada una modifica una cosa, entonces ver cuál de todas es mejor. Y sí que me gustaría acabar con esto, siempre que hablamos de esto, acabo con esto y sobre todo más con vosotros, de que no salgáis de aquí y os vayáis a la herboristería a comprar los antioxidantes porque, o sea, eso hasta que el médico nos diga el antioxidante, ¿vale? No os vayáis porque puede ser contraproducente. Les comentaba el otro día que hace 30, 40 años que se conocen las especies reactivas del oxígeno, fue un boom hasta allá y pues vamos a empezar a ver si suministrándola junto con otros tratamientos pues mejora, por ejemplo, la eficacia de los citostáticos contra el cáncer, ¿no? Entonces se hizo un estudio en cáncer de pulmón donde había un grupo, esas dos ramas que os decía Antonio antes, de pacientes con el citostático normal, su tratamiento habitual, y otro, el citostático más los antioxidantes. Resulta que, no se sabía entonces, pero lo que hacen los citostáticos es llegan hasta el núcleo de la célula, aumentan el estrés oxidativo, aumentan la oxidación y matan a la célula. Claro, estábamos dando eso y el antioxidante a la vez. Con lo cual, ese efecto citostático de matar la célula que tenía el fármaco oncológico, pues lo estábamos, digamos, de alguna forma inhibiendo por el tratamiento junto con el antioxidante. El resultado fue que los pacientes que se trataron con el antioxidante tenían más mortalidad que los que no estaban tratados con antioxidante. Con lo cual, cuidado con las especies reactivas porque, como muy bien ha comentado María, tienen funciones biológicas dentro de la célula, entonces hay que regularlas bien. Yo daría un consejo hace años en un curso que había hecho de nutrición, una frase de Sócrates que creo que era que tu alimento sea tu medicina. Y realmente el sol es algo que podemos tomar a la mañana y a última hora de la noche, no en las horas fuertes. Y la verdad es que funciona porque a mí lo veo. Y luego los antioxidantes que tenemos en los alimentos. Exacto. Alimentarnos con alimentos no procesados, si puede ser del huerto del vecino mejor que del supermercado. Y si podemos plantar una lechuga y unos rábanos, pues bendito sea. Es mi consejo. Una pregunta aquí también. Este tratamiento, si funciona, al final se podría prescindir de la prolaxina, porque afectaría, el medio donde se libera el oxígeno o los antioxidantes sería la sangre, y la sangre va a los pulmones también, ¿no? Sí, en teoría serviría para tratar tanto el pulmón como el hígado. Pero claro, lo que tenemos que ver, o sea, no estás a nivel celular, pero tendríamos que ver si es más eficaz una cosa o la otra para el tratamiento pulmonar. Habría que mirar. Pero eso no se lo digáis a las empresas de los fármacos, porque si les dices que vamos a curar con N-acetilcisteína la enfermedad, vamos. Le rompe las tierras. ¿Alguna pregunta más? No, yo más que una pregunta aprovechaba para un comentario. Recordaros que esta beca y el trabajo de María está apoyado con la asociación. Es decir, que sepáis que vosotros estáis colaborando en esa y que cuanto más recaudemos,
más podrá trabajar María y más rápido podrán ir las investigaciones. O sea, que lo sumamos Y se irá al extranjero. como un trabajo propio más que delegar absolutamente todo en ellos, sobre todo porque conocemos el entorno del apoyo a la investigación en este país, ¿no? Que si muchos de nosotros no hacemos ese trabajo, Sí. no lo van a hacer por nosotros. Sí, yo hace tiempo, hace unos un par de años, vino el presidente del Carlos III allí a hablar sobre la investigación y no sé si a ti te pasará también. Pasa lo mismo que pasaba hace 30 años cuando empezaba yo. Nos dan los proyectos de investigación con los materiales y demás, pides parte de personal y el personal no te lo dan. Entonces tienes dos opciones, o decir, mira, no quiero el dinero para hacer el proyecto de investigación, o decir, bueno, pues voy a cogerlo y a ver a quién puedo coger para qué tal. Pero claro, el gran problema que tenemos nosotros es el personal, es como en cualquier empresa, realmente es el material humano el que más cuesta de conseguir dinero. Y siguen haciéndolo, y ya os digo que no tiene ni un color ni otro. O sea, cuando viene uno dice que va a hacer, no lo hace, cuando viene el otro dice que va a hacer y no lo hace. O sea, para nuestros políticos la investigación es un lujo prescindible, además, o sea, no hay problema. Pues para nosotros creo que no. No. Para nosotros es una necesidad. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir y nos vamos de papeo.